Muy bien, buenas tardes. Buen caso clínico, buen tema. Eh, Antes de entrar en detalle con estos dos temas en particular, que fue Brucela, que imagino ya revisaron, y el tema de listeria, quisiera saber si tienen alguna duda, pregunta de los temas pasados, o alguna duda o pregunta de los casos clínicos o la patología que acaban de describir sus compañeros. A mí me quedó una duda con lo que nos dejó como de tarea sobre por qué se prefiere meropenem sobre Ujú. imipenem, porque encontré varias razones, entonces no sé, Ajá, ok. que una es por la composición química del meropenem, que es poquito diferente a la del imipenem, y que eso hace que Ujú. incremente su actividad frente a las pseudomonas. Y otra es que tienen mayor afinidad por las proteínas fijadoras de penicilina. Entonces, exactamente por qué se Ujú. prefiere meropenem. Mm, También encontré que, eh, sí, lo que pasa. perdón, que el meropenem tiene una concentración mínima inhibitoria menor. Ujú. Ok. Muy bien, doctora. ¿Cuál es su nombre? Alexandra León. Muy bien, doctora León. Pues habían que decidir investigar acerca de ese tema. Les comentaba la pasada con un poquito de preámbulo antes de dar la respuesta que en la mayor parte de los hospitales, cuando ustedes van a rotar, si ustedes van y revisan las carpetas de enfermería y ven las indicaciones, van a ver que la mayor parte de los hospitales es puro meropenem vancomicina, ¿no? Y les digo que siempre que vayan a ver a un paciente, lo entrevisten, ya sea en el hospital, y si ven un esquema antibiótico, pregúntense ustedes más o menos qué antibióticos son los que, o por qué le están dando los antibióticos al paciente. Es grande. Creo que se está trabando, pero no sé si solo soy yo. Doctor, se está trabando mucho. Listo, ¿sí me escuchan? Sí. Sí, se quedó en gram negativo. Apagó su micrófono, doctor. Ah, perdón, disculpen. Entonces, los gram negativos suelen tener en su pared celular unas estructuras denominadas porinas. Por esas porinas, el microorganismo, en este caso la bacteria, interactúa con su medio para adquirir nutrientes o para desechar desechos, válgame la redundancia. Y esas porinas son aprovechadas por algunos antibióticos, en este caso los betalactámicos, para entrar y pues si ustedes recuerdan, los gram negativos tienen dos paredes, ¿verdad? La pared externa, y la membrana externa y la membrana interna. Entonces, cuando la bacteria, por ejemplo, imagínense ustedes ese doble círculo de la pared de pseudomonas, justo en medio de la pared externa, perdón, de la membrana externa y la membrana interna, en ese centro, imagínense ustedes como el famoso castillo de las películas de Disney, ¿no? Que está el castillo, está rodeado por un lago o por un río, y en ese río andan tiburones, ¿no? Imagínense que esos tiburones son las betalactamasas. Entonces, las betalactamasas muchas veces no son lo suficientemente poderosas para hidrolizar al imipenem o al meropenem. Sin embargo, las porinas cambian de tamaños según la expresión genética a la cual presionemos a la bacteria.
Entonces ya no cabe el imipenem, pero sí cabe el meropenem. Entonces, al menos desde el punto de vista epidemiológico, sabemos que las pseudomonas suelen ser más susceptibles desde el punto de vista de las porinas para que entre el meropenem y haga su trabajo en la pared celular, ahora sí como tal, versus el imipenem, que es una molécula un poquito más grande y aparte la porina se le cierra para evitar que entre a la pared celular y haga su trabajo, ¿verdad? Como beta-lactámico. Entonces, a grosso modo, ¿cuál es la moraleja de acá? Bueno, que las bacterias gram negativas, en su mayoría, el principal mecanismo de resistencia son las beta-lactamasas de espectro extendido, o las BLI o las BLE, que le dicen, ¿no? Que van a escuchar. Sin embargo, no son los únicos, ¿sí? Entonces, si ustedes ven un antibiograma o escuchan, es resistente a imipenem o a meropenem, no solamente piensen en las resistencias basadas en las BLE, ¿sí? También súmenle otras cosas que la bacteria puede tener para inferir resistencias a otro grupo de antibióticos, ¿verdad? Por ejemplo, ¿qué les diré, verdad? Por ejemplo, ahí vienen las lluvias en Hermosillo, ¿no? Va a llover en Hermosillo, ¿ok? ¿Qué es lo que debo de hacer? Pues debo de impermeabilizar mi casa, ¿verdad? Pero aparte de eso, ¿qué más traen las lluvias? Traen mosquitos, traen humedad, entonces hay que tener muchas cosas en cuenta, ¿no? Igual acá, están las pseudomonas, ok, pues vamos a cuidar nuestros betalactámicos, pero de igual forma hay que indagar acerca de las resistencias cruzadas que pueden tener contra la quinolona, los aminoglucósidos y sobre todo, pues, recordar estas porinas que también lo vivimos acá, las bacterias suelen ser resistentes más que por betalactamasas, por porinas. Entonces, esa es la respuesta. Ok, gracias. ¿Dudas, preguntas? ¿Alguna otra duda, pregunta? Yo, doctor, o sea, ¿cómo vamos a sospechar brucelosis en un paciente? Porque hay muchos síntomas medio raros. Entonces, a veces, bueno, no sé cómo podríamos sospecharlo si es asintomático, por ejemplo. ¿Cuál es su nombre, doctora? Mariana Pacheco. Ok, doctora Pacheco, pues muy bien. ¿Cómo vamos a sospechar brucelosis? ¿En quién vamos a sospechar brucelosis? Fíjense que esa, de hecho, es una muy buena pregunta. Si ven, estas dos infecciones, tanto listeria como brucela, van muy encaminadas a un contexto de riesgo medio puntual. Por ejemplo, si ustedes escuchan Jeff Bezos, van a pensar en Amazon, ¿no? Si escuchan Elon Musk, van a pensar en Tesla. Si escuchan, no sé, Mozart, van a pensar en un piano, algo así, ¿no? Si escuchan embarazadas, tienen que pensar en listeria, ¿sí? Si escuchan personas de zonas ganaderas, tienen que pensar en brucela. O sea, no quiere decir que se deben de sesgar por la infección, pero deben de pensar en la infección. ¿Por qué es importante pensar en la infección? Porque si pensamos en la infección, podemos tener pruebas de escrutinio, ¿sí? O en su defecto, podemos tomar decisiones terapéuticas que le pueden salvar la vida al paciente. Aquí en el hospital, ¿cuáles son aquí en la ciudad, cuáles son el común denominador de la brucela? Habitualmente son cuadros que han sido vistos por varios médicos. Les platico mi experiencia en el hospital, ¿verdad? Son pacientes que han sido vistos por varios médicos, son pacientes que no han respondido a una terapia antimicrobiana habitual para las infecciones que se suelen pensar. Por ejemplo, tiene infección urinaria, le dan antibiótico, no responde. Tiene una fiebre de origen oscuro, le damos una prueba con antibiótico, no responde. Tiene tuberculosis, le damos antibiótico, no responde, o si responde, recae. ¿Por qué? Porque pues sabemos, si ustedes ya revisaron, que el tratamiento de brucela es algo prolongado, ¿verdad? Así como el tratamiento de listeria, la brucela también se prolonga un poquito el tratamiento. Aproximadamente son 2 meses. Entonces, en pacientes que, por ejemplo, si les llego yo y
¿De dónde viene usted? ¿De dónde vive? No, pues soy de Hermosillo. Ah, ok, muy bien. Pues ya sabemos que el estereotipo de aquí, de la ciudad, pues es carne asada, que habitualmente son cocinadas en rancherías, pues medio familiares, medio cerradas, productos lácteos que muchas veces no pasteurizados, sobre todo los famosos quesos frescos y queso cotija, o en su defecto, pues leche no pasteurizada, ¿verdad? Hay diferentes subespecies de Brusela. Cada una de las subespecies tiene un portador intermediario en particular, pero vale la pena ver que la mayor parte de los animales de granja, así encerrado, tienen la capacidad de transmitirnos la infección, ¿verdad? Por ejemplo, si no, pues me ha tocado casos, yo fui a un rancho, no interactué directamente con los animales, pero anduve caminando entre los corrales, ¿ok? Si se aeroliza la brucela que está en las heces o en el estiércol, la podemos inhalar y podemos tener una brucelosis. Esta es una forma de contaminación o de infección. Entonces, habitualmente grábense eso. Si les llega un paciente, habitualmente de brucela, un paciente relativamente sano, con un cuadro clínico muy inespecífico, pero que tiene fiebre, de una zona endémica o con el factor de riesgo muy puntual, como es el caso de Sonora, y que le han dado antibióticos, pero no ha respondido a los tratamientos convencionales, ahí pienso en Brucela. ¿Qué voy a hacer? Ok, bueno, pues tengo que tener algunos otros diagnósticos diferenciales, vamos a revisar al paciente. Habitualmente la exploración física en Brucela es muy irrelevante. Lo único es de que las fiebres habitualmente suelen ser fiebres muy bacteriémicas, ¿sí? ¿Cómo son esas fiebres bacteriémicas? Los pacientes dicen, es que convulsiono, doctor, ¿no? Y ahí uno se espanta, ¿no? ¿Cómo que convulsionas? Pues tiene un problema neurológico. ¿Y cómo sabes que convulsionas? Es que yo veo que tiemblo. O sea, si ve que tiembla, pues no es una convulsión, ¿verdad? Al menos una crisis parcial, pero está muy raro. Acuérdense de las crisis convulsivas, ¿no? Las crisis generalizadas, tónico-clónicas, el paciente se desconecta y pues no se da cuenta y habitualmente es un testigo el que nos dice que convulsionó, ¿verdad? Los pacientes dicen, es que convulsiono cuando me da fiebre. Entonces eso se llama tiritona, eso es un escalofrío. Entonces el paciente tiene una fiebre bacteriémica, ¿verdad? Circulan las bacterias y andan las prostaglandinas ahí y pues el paciente tiene esa fiebre con un escalofrío muy marcado. Entonces ahí sospecho brucela y hay que pedir un examen de escrutinio, ¿verdad? Habitualmente los pacientes con brucela, cuando desarrollan los signos y síntomas, ya produjeron anticuerpos específicos que pueden ser determinados por una prueba de escrutinio, que habitualmente lo que me interesa a mí de una prueba de escrutinio es que me detecte tanto a los enfermos como a los sanos, ¿verdad? O dicho de otra manera, si la prueba me sale positiva, que realmente el paciente tenga la enfermedad, o si el paciente sale negativa, pues me orienta que el diagnóstico puede ser una patología semejante, pero con un agente etiológico alterno. Esa prueba se llama Rosa de Bengala. Entonces, ustedes me van a decir, muy bien, señor, pues mire, ahorita no está grave, ahorita no tiene fiebre en este momento, su presión arterial está bien, no encuentro ninguna alteración ni en su función cognitiva, ni en su función motora, no encuentro alguna infección focalizada en su boca, en su pulmón, en su corazón, en su abdomen, no tiene megalias, no tiene ganglios, no tiene ninguna lesión en piel y anexos, entonces vamos a estudiarlo. ¿Y qué sospecha que tengo, doctor? Por su evolución clínica, hay una infección que se llama brucelosis. Ok, doctor, ¿y qué es lo que tengo que hacer? Bueno, vamos a hacer unos exámenes generales, vamos a ver cómo está su hígado, vamos a ver cómo está si tiene usted anticuerpos contra brucela y regreso yo a consulta en las próximas 24 horas y ya traigo mis resultados. Y los resultados arrojan que tengo una rosa de Bengala positiva. Si acaso un poco de leucocitosis, neutrofilia, y puede que tenga un poquito de transaminasemia. Recuerden que la mayor parte de los patógenos que ingresan por vía oral, que habitualmente ese es el rol de estas infecciones, primero se filtran en el hígado, ¿sí? Entonces el hígado pues ahí retiene gran parte de la carga microbiana inicial y entonces pues se inflama, ¿verdad? Hay un poquito de grado de hepatitis. Entonces, pues ya me dicen, ¿no? Pues trae anticuerpos positivos para brucela. No sé si los anticuerpos sean una cicatriz inmune o si sean anticuerpos de una infección que está en curso y trae datos de que trae inflamación en alguna parte del cuerpo. No de una forma tan específica le puedo decir dónde, pero esto concuerda con un diagnóstico posible de brucela. A ver, doctor,
pero ¿tengo brucela o no tengo brucela? Ok, vamos a hacer el siguiente paso diagnóstico. Vamos a medir qué tipo de anticuerpos tiene y qué tantos anticuerpos tiene, ¿sí? Y en eso, si le dan ahí me da fiebre en el consultorio, me toman un hemocultivo de sangre y ese es el gold estándar, ¿verdad? Los hemocultivos para cultivar en sí la bacteria. Pero rara vez se puede hacer porque ustedes ya vieron y imagino que ya discutieron que los hemocultivos son de lento crecimiento. Entonces, no nos sirven mucho para hacer el diagnóstico luego. O sea, realmente los cultivos crecen aproximadamente después de 3 semanas. Entonces, no vamos a tener el paciente en espera de esas 3 semanas, ¿verdad? Entonces, tenemos la serología. Y ustedes debieron de haber discutido 2 exámenes. Un examen que se llama MAT o SAT, que es aglutinación estándar en tubo, que me mide 3 tipos de anticuerpos en contra de la brucela. Uno son las IgA, habitualmente las infecciones que afectan mucosa respiratoria y mucosa digestiva, que es donde tenemos una IgA secretora, si ustedes se acuerdan, se puede estimular. Entonces, lo que me entre por acá por la nariz, por los bronquios, y lo que me entre por el tubo digestivo, da pie a que secrete mucha IgA secretora medio específica para ese tipo de patógeno. Entonces, me va a medir IgG, que ustedes si recuerdan, pues las IgG habitualmente son inmunoglobulinas tardías o de memoria, y la IgM, que habitualmente son inmunoglobulinas de una fase relativamente temprana de la infección. Entonces, ahí sí, me toman esas 2 pruebas, ¿sí? Me piden una prueba de favor de realizar aglutinación estándar en tubo y favor de realizar prueba de 2-mercaptoetanol. Entonces, la primera prueba me va a salir positiva, me va a salir en un título de 1 a 160, por ejemplo. Si ustedes discutieron los títulos, cuando los queremos positivos o negativos, esto no les pido que se lo aprendan mucho porque va a variar de mucho de laboratorio a laboratorio la propuesta de positividad que ustedes le van a dar a su resultado. Pero el punto de corte internacional, y aquí en México, es un 80. Me sale un 80, entonces yo sé que, perdón, un 160, entonces yo sé que ese paciente que tengo enfrente tiene mucha IgA, tiene mucha IgG y tiene mucha IgM, ¿verdad? Entonces lo más seguro es que el resultado de la rosa de Bengala positiva realmente es un verdadero positivo, ¿verdad? Entonces ahora lo que sigue es hacer una prueba para evaluar si el paciente tiene IgM o no, ¿verdad? ¿Para qué? Pues más o menos para establecer un periodo de evolución de la enfermedad, que si bien pues uno más o menos lo pudiese inferir en base a lo que el paciente siente y desde cuándo lo inició, pero a final de cuentas va dentro de nuestro protocolo diagnóstico. Entonces me corren la prueba del 2-mercaptoetanol, que básicamente es lo mismo que la prueba de aglutinación estándar, pero le agrego esta solución que es el mercaptoetanol, y con eso inhibo la aglutinación de los anticuerpos IgM. Entonces, por ejemplo, si tengo unos 160 en la SAT y le hago 2-mercaptoetanol, antes de que yo le ponga el 2-mercaptoetanol debo de tener unos 160, igual, ¿verdad? Pero le pongo el 2-mercaptoetanol y bajo a la aglutinación a 180, por ejemplo. Entonces, mi conclusión es, ok, tiene IgM porque bajó ¿cómo se llama? La titulación de anticuerpos, ¿verdad? Entonces ahí yo le digo, ok, tienes una infección relativamente reciente de brucela, ¿verdad? Ah, ok, doctor, ¿y qué procede? Muy bien, pues como no tienes ninguna focalidad infecciosa, meningia, ósea, o un absceso como tal, un bruceloma que les llaman, vas a tener un tratamiento para una infección sistémica. Y ya, me dan mi tratamiento de la infección sistémica, que ustedes vieron que hay esquema A, esquema B, esquema C. No vamos a entrar mucho en detalle acerca de eso porque puede que se confundan un poquito, pero habitualmente el mejor esquema para brucela desde el punto de vista de curación, de baja tasa de recaídas, de tolerancia, es habitualmente con doxiciclina, rifampicina, y la primera semana del tratamiento damos un aminoglucósido parenteral, que puede ser desde amikacina, gentamicina o incluso streptomicina, ¿verdad? Esto es para los tratamientos, para las infecciones sistémicas. ¿Cuánto tiempo lo voy a tomar el tratamiento? Bueno, las pastillas las vas a tomar por 8 semanas
Y las inyecciones nada más las vas a poner la primera semana. Ah, ok. ¿Y cuándo nos vamos a volver a ver aquí en la consulta? En 72 horas vamos a ver cómo vas. Ya llego, ¿cómo te sientes? Todo bien, ya me siento un poco mejor, con un poco más de fuerzas, pero sigo teniendo fiebre, escalofríos y pues me duele el sitio de inyección. Ah, ok, muy bien. ¿Cuándo vamos a ver? Ya ustedes revisaron que no haya ningún efecto adverso, ninguna alergia y demás. Entonces lo citan en 5 días más, ¿no? Viene el paciente y dice, ¿cómo se siente? Me siento mejor. ¿Sí? Ok, muy bien. ¿Cuándo vamos a ver? Ya le pueden dar visitas cada 2 semanas, ¿verdad? Ya nada más va a estar con el tratamiento oral. Entonces llega al final del tratamiento y ¿cómo se siente? No, pues me siento bien. Ok, ¿qué es lo que hay que evaluar ahí? Pues que no ha hecho ningún reservorio el paciente, que no ha hecho una osteomielitis, que no ha hecho una endocarditis. Doctor, y tenemos que hacer un ecocardiograma, tenemos que hacer un rastreo óseo con un gamagrama. No, pura clínica, ¿sí? O sea, ver que no tenga fatiga, no tenga datos de falla cardíaca, ver que no tenga dolor óseo focalizado, hay que revisar bien todo el cuerpo, ¿sí? Que no tenga artritis reactiva, etcétera. Entonces, como ya llego y pues doctor, pues ya acabé el tratamiento ayer, ¿qué es lo que sigue? ¿Qué prueba me va a hacer ahora? Muy bien, ahora en 30 días vamos a volverte a medir los anticuerpos que te medimos inicialmente. Y después de ahí van a hacer ese control al mes, a los 3 meses, a los 6 meses y de ahí cada año, por lo menos un año, ¿sí? Todo lo que esperamos es de que si yo inicié mi tratamiento teniendo unos 160 de SAT, pues habitualmente las 4 semanas o lo tengo negativo o lo tengo en 140, por ejemplo, ¿sí? Entonces, de ahí van a ser los controles serológicos seriados para ver si mi paciente aclaró los anticuerpos, ¿verdad? El roce de Bengala siempre lo voy a tener positivo, pero aquí la técnica de dilución que yo estoy utilizando para hacer un seguimiento semi-cuantitativo de los anticuerpos, habitualmente los pierdo o las negativizo. Por eso me sirven para dar un seguimiento al curso de la enfermedad, ¿verdad? Doctor, ¿me puedo volver a enfermar con brucela? Sí, se puede enfermar con brucela otra vez. Doctor, ¿cuáles son las medidas que debo de tener para evitar una infección por brucela? Bueno, pues en primera instancia, pues tener la precaución de evitar alimentos que potencialmente estén contaminados o el contacto con animales en un modo que me puedan infectar, ¿verdad? Doctor, y si ya yo me voy a vivir a Finlandia, donde ya no hay brucela, ¿se me puede volver a reactivar la brucela? Claro que sí, ¿sí? Habitualmente las reactivaciones son durante el primer año después de que finalizó el tratamiento. Entonces hay que estar pendiente en caso de que tenga otra vez fiebre o ataque al estado general, que de igual forma no mejore de forma transitoria con sintomáticos o con tratamientos antibióticos intermitentes. Hay que volver a pedir los estudios para ver si los anticuerpos se elevaron y produjeron un problema. La peculiaridad que tiene brucela es de que si ustedes leyeron un poquito de la microbiología, es una bacteria medio interesante porque es como el hombre invisible, literal, ¿verdad? Si el hombre invisible pues no hace nada, ¿no? Nada más se esconde, pues no lo ves, ¿no? Pero no tiene así como que superpoderes, no le salen rayos de los ojos, qué sé yo, ¿no? Nada más no lo ves. Entonces la brucela es eso, la brucela no tiene factores de virulencia más que el sistema de inyección que tiene para meterse dentro de los macrófagos y esconderse ahí y ahí replicarse de forma lenta. Pero si ustedes leen la microbiología es medio curiosa la brucela porque si no elicita mucha respuesta inflamatoria y por eso los pacientes tienen un cuadro clínico muy larvado inicial, muy inespecífico inicial, pero cuando la carga microbiana es importante, pues ahora sí, ¿verdad? Manifiestan todos los síntomas que ya platicaron. Y a grosso modo, entonces, ese es el resumen. Sospecha clínica en el contexto clínico adecuado. Pido un roce de Bengala, que es la prueba de escrutinio. Después pido mi prueba de aglutinación estándar en tubo. Después pido mi prueba de 2-mercaptoetanol y hago mi interpretación, ¿verdad? Oye, doctor, y si la prueba de 2-mercaptoetanol está negativa, ¿qué quiere decir? Bueno, pues que la infección ya tiene a lo mejor es temprana, ¿verdad? Todavía no genera IgM el paciente, ¿sí? O hay que repetir la prueba porque si el paciente está clínicamente mal, a lo mejor estuvo algo mal con la prueba. Oye, doctor, y si sale el roce de Bengala positivo, el SAT, la aglutinación estándar sale negativa, pero por ahí le corrieron el 2-mercaptoetanol y sale positiva, hay que revisar la técnica. Habitualmente las técnicas van muy de la mano, ¿eh? Si hay algún faltante,
o algo que no les cuadre de la evolución serológica, es porque, lo más probable es porque la técnica esté mal, más que porque el paciente no tenga brucela. Realmente son técnicas ya muy estandarizadas que difícilmente tienen falsos positivos o falsos negativos, nada más para que lo sepan, ¿no? Doctor, no me quedó muy claro algo, ¿me escucha? Sí. Es que no entiendo si todo eso de que se puede reactivar la infección es porque no se puede replicar bien la bacteria del organismo. Así es, o sea, las infecciones tienden a tener recaídas porque forman reservorios, ¿verdad? Imaginemos que me voy a Finlandia y les hablo a los 7 meses después de haber terminado el tratamiento y llevo con el SAT otra vez en 1,320, ¿sí? Y el 2 mercaptoetanol llevo con 1,160, ¿no? ¿Qué pasó ahí? ¿No? Ahí intencionalmente les digo, hay que buscar, si bien no tengo un factor para una reinfección, hay que buscar una recaída. Y habitualmente en las recaídas, lo que yo pienso es que el paciente hizo una complicación para asociar a la infección. ¿Qué complicación es esa? Pues un reservorio. ¿Dónde lo busco? ¿En qué partes del cuerpo el paciente es más inmunoprivilegiado? O más bien, ¿a qué partes del cuerpo, a qué partes a mis defensas les cuesta trabajo llegar en mi cuerpo, ¿verdad? A los huesos, ¿sí? Al sistema nervioso central, a los ojos, en los varones a los testículos, porque es un área inmunoprivilegiada, en las mujeres también en las gónadas como tal, en los ganglios linfáticos, ¿sí? En las válvulas cardíacas que se haya generado una vegetación, ¿sí? Entonces tengo que buscar esas áreas, ¿no? Obviamente voy a hacer todo mi protocolo otra vez de las pruebas y todo eso, ¿verdad? Pero vale la pena ahora sí indagar esas posibilidades porque el paciente presentó una recaída. O en su defecto, hago toda esta indagatoria y sale negativo el paciente, valdría la pena ver si el paciente no tiene un problema en su inmunidad celular. HIV, una inmunodeficiencia congénita, una inmunodeficiencia, pues que son un montón, ¿verdad? Deficiencias celulares, Wilcox-Aldrich, inmunodeficiencias comunes variables, un montón. Pero a final de cuentas, ustedes ya se les prendió el foco y dicen, ok, no tiene ninguna complicación, tal vez tenga un problema en sus defensas que lo hicieron, que hacen que realmente el antibiótico no haga todo el trabajo. El doctor nos comentó al inicio de las clases que el antibiótico, si bien hace un 40% del trabajo, el 60% es el sistema inmune. Entonces, si el paciente se tomó bien el antibiótico, se debió haber curado, ¿verdad? Pero si recayó, entonces hay un problemita en ese 60% que queda, ¿no? O sea, a lo mejor no van a tener unas herramientas para hacer un diagnóstico inmunológico muy desmenuzado, pero si les levanta sospecha, hay que referir a ese enfermo. Y después de una infección inicial, no necesariamente es complicada, o no sé qué tan frecuente sea el caso asintomático, vaya, de brucelosis. Se puede tener reservorios que no causen problemas por mucho tiempo. Nunca me ha tocado un caso, honestamente no lo sé, ¿eh? O sea, si, por ejemplo, si yo estoy asintomático, que tenga un problema, un absceso espinal, por ejemplo, pero yo estoy asintomático, pero el absceso espinal ahí, por ejemplo, tuve un rosa de Bengala positivo, me hicieron y nada más, y no tuve síntomas y no le di importancia, lo dejé avanzar unos 3 años y luego sale un absceso, por ejemplo, espinal. Esos casos sí existen, ¿no? Pero realmente sí son raros, ¿eh? Habitualmente un rosa de Bengala positivo que sea por X o por Y conlleva que se les hagan los demás estudios de forma intencionada. Gracias. Sí. ¿Alguien más? ¿Unas dudas, preguntas? Yo tengo una duda, doctor. Sí. Es que expuse un mapa que es de la situación actual de brucelosis y decía que Sonora y Baja California Sur ya están libres de brucelosis, pero no sé si
qué tanta brucelosis hay en el estado en realidad en los humanos, en los casos, pues. Fíjense que o sea, todavía hay casos, son esporádicos, pero todavía hay casos. De hecho, aquí en la ciudad, al menos yo me apoyo con el Laboratorio Estatal de Salud Pública. La brucelosis es una enfermedad, es una zoonosis que es de declaración obligatoria. Entonces, ustedes como médicos, si detectan un caso de brucelosis, hay que hacer una declaración a las autoridades, a Secretaría de Salud, para que sepan que está un caso vigente y hay que ver el contexto epidemiológico del caso para hacer la búsqueda intencionada de Brucela. Fíjense, ahorita esa pregunta que me haces es una pregunta muy, muy interesante. Hay una serie de televisión no veo mucha tele, ¿verdad? Pero lo que veo, veo cosas que se me quedan. Se llama Yellowstone, la serie. Entonces son unos vaqueros que están ahí en Montana y ahí tienes como tipo una novela, ¿no? Pero no se me olvidó una escena en la cual como que dentro de un rancho meten unos búfalos que no iban ahí, entonces llega la policía y demás y les piden los papeles para ver si los búfalos están libres de brucela. Me llamó la atención, ¿no? Entonces, porque realmente toman muy en serio a la brucelosis, ¿verdad? ¿Por qué? Porque pues, en parte conlleva morbimortalidad en el ganado y aparte tiene el potencial de ser una zoonosis para la población, ¿no? Desconozco yo cómo esté catalogado Sonora en el sentido de la erradicación de la brucela, pero lo que sí sé es de que sí tiene una vigilancia sistemática hacia los animales y hacia el control de calidad de los alimentos que vienen de los animales respecto a brucela. O sea, es un patógeno que se busca de forma intencionada en el ganado, pues, ¿no? ¿Por qué? Porque, pues, uno, les digo, pues, control de calidad y otro, pues, es una potencial causa de zoonosis. Pero de que siga habiendo brucelosis como zoonosis, la sigue habiendo, ¿verdad? O sea, no les tengo una cifra de 5 casos por 100,000 habitantes, al menos aquí en la ciudad. No creo que exista esa cifra. Son números de casos aislados en un tiempo determinado, pero de que sigue habiendo casos, seguimos viendo casos de brucela. Gracias, doctor. Sí, nada. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta, duda? ¿De listeria? ¿Algo de listeria? ¿Algo de las clases previas? Bueno, muy bien. Entonces ahí nada más anuncio parroquial. Muchachos, pues ya llevamos 3 semanas, casi 4 semanas de curso. No, 3 semanas, ¿no? Al ver el programa de trabajo creo que vamos muy bien, ¿sí? Así lo siento yo. De igual manera, la dinámica esta de las clases virtuales no se me hace tan agradable, al menos a mí, ¿verdad? Sí me gusta estar enfrente ahí porque soy muy metiche, muy preguntón al final de las clases y espero que a ustedes se les esté haciendo medio ameno, las clases y las puedan estar aprovechando. Lo padre de estar en una sesión en línea es pues, que pueden tener Google a un lado y pues si yo digo algo lo pueden googlear y para ahí me pueden echar de mentiroso si estoy en lo incorrecto o corregirme, ¿verdad? Como dirían educadamente. Entonces, eso es lo padre, traten de sacarle provecho a esto, ¿sí? A lo mejor están muchos comiendo, están tomándose un café, qué sé yo. Entonces, traten de sacarle el lado positivo a las clases en línea. Sí les pido nada más que traten de participar lo más que se pueda. Les comento yo que el que pregunta lo único que obtiene son respuestas. Entonces vale la pena preguntar, ¿sí? Anímense, no pasa nada, ¿sí? No estamos en el salón de clases, es un poquito más seguro si son introvertidos o introvertidas. Entonces pregunten, ¿sí? La idea acá es que se lleven conocimiento, si bien no tan denso, sí muy puntual para que eso lo puedan trabajar por fuera. Les repito, llevamos una lista de temas bastante avanzada, son temas densos, pero creo que hemos tocado y han tocado cosas muy puntuales. La mayor parte de los casos clínicos han sido muy representativos de la realidad, ninguno es un caso clínico
ahora sí que muy viajado, que hay que pedir kriptonita en orina, o hay que pedir estudios que no tengamos aquí en la localidad o que no vayan a tener a su alcance cuando ustedes se gradúen. Entonces, les digo, hasta ahorita creo que vamos bien, y a reserva de que alguien tenga algún comentario ahorita o algo nuevo, pues sería todo por el día de hoy. Ok, gracias. Muy bien, pues nos vemos mañana entonces. Descansen, buena tarde. Hasta mañana. Hasta mañana. Igualmente, Gracias. gracias.